Saludos. El crecimiento de la ciudad de Santo Espíritu fue verdaderamente interesante. Aún cuando muchas veces sostengamos que determinadas formas de la proyección urbanística fueron arbitrarias. De alguna manera, sí lo fueron. Pero lo cierto es que la ciudad creció. Y creció en habitantes, y creció en lo que pudiéramos llamar la estética urbana del crecimiento de la ciudad de Santo Espíritu. Y hablamos de una zona que en otro momento fue periférica. Porque si hacemos un esfuerzo breve de la memoria, recordemos que el centro histórico de la ciudad de Santo Espíritu es de la calle San Luis, hacia abajo. Por lo tanto, esta área muchas veces quedó prácticamente inhabitada, pero poco a poco fue creciendo porque la voluntad de crecimiento, de poblamiento, fue obligando a crear nuevas disposiciones urbanísticas de la vivienda en Santo Espíritu. Pero en Cuba hubo también una disposición interesante que fue la de crear espacios abiertos, los espacios físicos de contacto con la ciudad y con las ciudades, parques, paseos que también son parques y que en toda Cuba fueron asumiendo ese tipo de características de crecimiento espontáneo y de agradecimiento, porque cuánto agradecen las personas la existencia de los parques, de las plazas, de estos paseos, que en primer lugar fueron breves, reducidos, cortos, y poco a poco, así como fue creciendo también la necesidad y la capacidad de extender la vivienda, también se fueron extendiendo estos paseos, que primeramente tenían una sección, 2, 3, y miren que este tiene casi 400 metros, el Paseo Norte, que tiene otro nombre. También se le dice y se le dijo a partir de una etapa importante de efervescencia revolucionaria, Paseo Camilo Cienfuegos, homenaje a Camilo Cienfuegos. Pero la memoria persiste, la memoria insiste en seguir diciéndole Paseo Norte. En primer lugar porque es más breve y siempre tendemos a apocopar las cosas, los nombres, las definiciones, las construcciones léxicas, idiomáticas, y porque también la memoria fija. Y la memoria dijo Paseo Norte y así se ha quedado, aunque oficialmente sea el Paseo Camilo Cienfuegos. Esta es la memoria, es inevitable. Pero estos paseos tenían una característica que es notable, es importante, y que un día, como aparecieron, también desaparecieron. Alguien dice, bueno, es que empezaron a crecer de otra manera, y bueno, hay opiniones de todo tipo. Pero como en La Habana, el Paseo del Prado, que es un ejemplo de construcción civil interesante, elegante, que puede mostrarle al mundo lo que es la inteligencia, lo que fue la inteligencia a favor de la virtud de lo humano. Al final de ese paseo, allá, cerca del Malecón, hay una glorieta donde la música tenía toda la plenitud y el ejercicio de las noches y de las tardes. Bueno, algunos en este momento, cuando me escuchen, cuando me vean, dirán, pero en Santo Espíritu hubo una glorieta, allá, en el Parque Serafín Sánchez, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que, como en el Paseo de La Habana, ese paseo es importante, bueno, como en La Habana, estos paseos también tenían una glorieta, y este paseo tuvo una glorieta, ¿qué le parece? Estoy hablando del principio del siglo XX, aquí, precisamente en esta área. Luego, el paseo fue creciendo, fue extendiéndose y fue tomando una dimensión mayor, porque eran las exigencias del poblamiento. Por aquí, en esta área, estuvo la glorieta, un lugar de esparcimiento y que facilitaba el esparcimiento de tantas personas que acudían aquí a este lugar. Y aquí, como en el parque, lo hizo el jueves y lo hacía el sábado también la banda municipal. Aquí también la banda municipal ofrecía sus conciertos, pero el miércoles, o por la tarde o por la noche, el miércoles, aquí, en lo que fue la glorieta que existió en este lugar hace tantos años, a principios del siglo.
y un día fue desapareciendo poco a poco. Un día la propia expresión voluntariosa de las personas dijeron aquí no hay más glorieta y desapareció la glorieta porque el paseo necesitaba también un crecimiento, porque el poblamiento era mayor, porque la fortaleza de las demandas del poblamiento así lo hacía y empezó a crecer mucho más el paseo. Algunos dirán, ¿y por qué no dejaron la glorieta y el paseo siguió después? Bueno, eso es muy difícil de explicar desde este tiempo, sobre todo cuando la respuesta y las acciones fueron antes, en otro tiempo. Lo importante es que no olvidemos nunca que estas áreas fueron áreas de un crecimiento interesante, importante, que hermosean a la ciudad, amigos míos, que a pesar de haber perdido lo que fue en un momento determinado una iniciativa tan hermosa como la glorieta, también desaparecieron otras en otros lugares de Cuba, por la misma presión que ejerció el crecimiento poblacional. Pero lo que hay que mirar es que aquí está este paseo y que siguió creciendo y otros paseos más de los que pudiéramos hablar y debíamos hablar en otro momento. Yo creo que debemos hablar. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que como otras cosas que desaparecieron, esta propuesta humanística no desapareció. Aquí está este paseo. El Paseo Norte, donde hubo una glorieta, donde todavía las personas vienen y juegan, donde los jóvenes vienen y enamoran, y los menos jóvenes también, porque para enamorar cualquier edad es bonita, sobre todo cuando hay una disposición sincera de la voluntad amatoria. En este paseo, que empezó creciendo poco a poco, que fue dotando a la ciudad de otra imagen, que la fue caracterizando desde otra perspectiva, que le ofreció también el conocimiento de la música desde una glorieta que aquí existió, que desapareció, pero aquí está el paseo y la voluntad infatigable de la memoria.